Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 4. La alegoría que comparte aquí el apóstol Pablo está dirigida a creyentes que han sido engañados por los judaizantes. No nos debemos de olvidar de ello. Debemos recordar el matiz también de que el apóstol no está poniendo en duda la salvación de los gálatas. Solo les está haciendo ver a dónde han llegado por atender las doctrinas de los falsos maestros. Dicho esto, ya podemos entrar como tal en la alegoría. Ismael es el hijo de Agar, la egipcia, sierva de Sara, y también es hijo de Abraham, su primogénito. Pero no fue la descendencia que esperó Abraham por parte de Dios según la promesa, tal y como aquí lo menciona el apóstol Pablo, sino que fue el intento de Sara y Abraham por tener descendencia según sus propios planes, en sus propias fuerzas, según la carne, y no según la promesa. Podríamos decir que las 2 mujeres representan a los 2 pactos. Agar representa el antiguo pacto y Sara al nuevo pacto. Agar representa la ley y Sara la gracia. Por tanto, Ismael es hijo según la carne e Isaac es hijo según la promesa. Y Pablo hace esta comparación con el fin de ilustrarle a los gálatas que si tanto desean algunos volver a la ley, que al menos entiendan lo que la ley enseña. Y en ese sentido está haciendo referencia a la Torá, conocida por nosotros como Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Por supuesto, hay que recordar que todo esto es una alegoría que no le quita veracidad o literalidad a la existencia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, y que del mismo modo los descendientes de Ismael no estaban condenados o marcados por su ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Que en efecto el cumplimiento de la promesa vendría por la línea sanguínea de Isaac, es decir, que Cristo vendría de él. Pero a su vez, el beneficio de la promesa es para todo aquel que crea en el Señor, así como lo hizo Abraham. Por lo tanto, cualquier individuo que sea descendiente de Isaac, o de Ismael, o de cualquier persona, tiene la posibilidad de salvarse. Ya sabéis, Dios no hace acepción de personas. No obstante, todo esto ha sido motivo de discusión y confusión a lo largo de la historia, junto con los problemas territoriales, tal y como vemos ahora con el asunto de Israel y Gaza. Y claro, con todo esto cabe preguntarse, ¿por qué hay tanta hostilidad entre los judíos y los árabes?
parece que parte de la respuesta se encuentra precisamente en historias como estas que vemos aquí reflejadas en la palabra. Los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Abraham, y se considera que los árabes son descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. Habiendo sido Ismael el hijo de una esclava egipcia, e Isaac habiendo sido el hijo prometido que heredaría las bendiciones de Abraham, obviamente aquí ya se marca esa hostilidad entre los dos hijos. Como resultado de las burlas de Ismael, como podemos leer en Génesis 21, Sara habló con Abraham, solicitándole que enviara a Agar y su hijo Ismael lejos de ahí, como vemos más adelante en el mismo capítulo de Génesis 21. Probablemente esto causó aún más desprecio en el corazón de Ismael por Isaac. Un ángel le profetizó a Agar que Ismael sería hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Pero esto que aparece en Génesis 16 responde a la situación actual. Parece ser, según algunos artículos que he consultado, que el Corán contiene algunas instrucciones, según este artículo, contradictorias para los musulmanes respecto a los judíos. En un punto se instruye a los musulmanes a tratar a los judíos como hermanos, y en otro ordena a los musulmanes a atacar a los judíos que rehúsen convertirse al Islam. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Las escrituras hebreas dicen pues que fue Isaac, nuestra palabra, nuestra Biblia también, por supuesto, y el Corán dice que fue Ismael. El Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó al Señor, no Isaac, en contradicción con lo que leemos en Génesis, capítulo 22. Desde luego, toda esta información me ha resultado tan interesante que me ha parecido necesario leer el Corán, con la ayuda de Dios, por supuesto. ¿Alguno de vosotros lo ha podido realizar en su vida alguna vez? ¿Habéis tenido ese interés? No tanto por leer el Corán completamente, sino al menos aquellos textos donde se hace referencia a Isaac, a Ismael, a Abraham, a Moisés, a David, a Jesús, a María, Mariam sería en el caso de ellos. ¿No habéis tenido nunca quizá ese interés por leer esos textos? O incluso todo el Corán, ¿por qué no? Pues a mí, a la hora de leer estos versículos, esta alegoría y las implicaciones que tienen incluso hoy en día, evidentemente teniendo en cuenta también el conflicto territorial, no solamente la ideología, la religión, pues me preguntaba, ¿verdad?, si sería interesante. Pues creo que es positivo hacerlo, ya no solo con el fin de escudriñarla a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, sino también con el fin de entender las bases que en parte motivan los conflictos que hoy en día vemos una y otra vez en las noticias. ¿Qué opináis al respecto? Quizá alguno de vosotros pensará, no, ¿cómo voy a leer el Corán? Eso es pecado, eso es del diablo. Otros pensarán, pues es cierto, sería interesante leer el Corán y verlo a la luz de la palabra de Dios. Y también, de algún modo, comprender los conflictos que hoy en día siguen todavía presentes. Desde luego, para leer este libro, os recomiendo primero leer este. Y cuando hayáis terminado de leer este, y os pongáis a leer este, si alguno así lo considera oportuno, seguid leyendo este también. Porque esto es lo maravilloso de este libro, ¿verdad? Que lo puedes leer 10, 20, 40, 1000 veces y siempre te va a enseñar algo nuevo. Porque es una palabra viva. El Espíritu habla a través de su palabra. Por supuesto, hermanos, no todos los árabes descienden de Ismael, al igual que no todos los judíos son descendientes de Isaac, volviendo a retomar este asunto de la alegoría. Pero todavía hay muchos conflictos entre los descendientes de Isaac y aquellos que ven a Ismael como su padre. ¿Qué hubiese pasado, verdad, si Abraham y Sara no hubiesen sido impulsivos y hubiesen esperado en el Señor a que se cumpla su promesa tal y como lo había dicho a Abraham, verdad? Está claro que nada de lo que hicieron escapó al plan de Dios. Y ciertamente el Señor le mostró a Abraham que también tendría una gran descendencia por la línea de Ismael. Es decir, lejos de lo que algunas iglesias catalogan respecto a los árabes, respecto a los musulmanes, bíblicamente hablando, Dios no dice que por Ismael venga una maldición. Digo esto, lo estaba comentando
hace un rato con Ricky, que algunos teólogos, algunos cristianos piensan que de algún modo esa gran tribulación, esos tiempos finales que aparecen en Apocalipsis, quizá puedan ser motivados por el Islam y por su crecimiento. Yo personalmente pienso que toda religión, todo sistema religioso que no se fundamente en Cristo, no es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Por tanto, no entiendo, no personifico a Satanás detrás de una religión diferente a la cristiana, sino que entiendo que detrás de toda teoría, filosofía, religión, sistema, que sea contrario o que no sea exactamente el cristiano, el de Cristo, en mayor o menor medida está siendo motivado, incentivado, aprobado, guiado por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Y Cristo es la verdad. Por tanto, todo sistema, movimiento, pensamiento, religión que niegue a Cristo, pues de algún modo u otro proviene del diablo. Pero más allá de eso, entiendo que como personas responsables, como personas que vemos que estos conflictos siguen adelante y que incluso pueden tener grandes repercusiones, ¿no? Quizá una tercera guerra mundial. Y que por supuesto como cristianos nosotros no debemos de desear el mal de nadie, sino que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Lo digo porque, claro, siempre ante estas situaciones, pues van a aparecer creyentes, pastores, teólogos, iglesias, que de algún modo u otro piensan que deben de tomar partido en medio de los conflictos bélicos. O incluso deben de algún modo segregar o gestionar sus ayudas humanitarias dependiendo de a quién va. Por eso doy gracias a Dios de que en medio de estos 3 envíos de ayuda humanitaria que hemos hecho, por el asunto del terremoto en Antioquía, por lo de Cuba y por lo de Marruecos, justo haya sido en Marruecos la oportunidad en la que hemos tenido de llenar la furgoneta entera. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente, no aquí, ¿no? Pero dentro de las iglesias siempre va a haber personas que piensan, a los marroquíes, pero si ellos son musulmanes, ellos son el enemigo, ¿cómo le vamos a ayudar a ellos si ellos siguen el Islam? Y más allá de eso, hermanos, nosotros no estamos para posicionarnos en ese sentido. Nosotros solamente Cristo. Y todo aquel que no esté en Cristo, hacer lo posible y como mínimo orar por esas personas para que conozcan a Cristo. Dime, Anita. De hecho, en el entierro de Abraham estuvieron los 2 hermanos. Ellos estaban juntos. Ha sido el tiempo que lo ha marcado. En la Biblia pone los 2 hermanos en el entierro. Pues eso, hermanos, como digo, hay personas que de algún modo u otro han considerado que deben de tomar partido. Pero nada de esto, nada de lo que pasó con Ismael e Isaac, sus descendencias, ha escapado al plan de Dios. ¿Acaso el judaísmo no es también una religión que resulta de tropiezo para aquellos que necesitan conocer al Dios verdadero? En otras palabras, ¿acaso la carta a los Gálatas no es un ejemplo nítido de que el apóstol Pablo también está criticando el judaísmo? ¿Qué sentido tiene? La ley y los profetas, si verdaderamente son entendidas, tal y como el Señor las ha dado, a Cristo llevan. Y aquel que a través de la ley y los profetas no va a Cristo, no está recibiendo ni la ley ni los profetas. Por tanto, como he dicho antes, toda religión que no sea la que te lleva a Cristo es vanidad, es mentira, no vale para nada. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Tomaremos entonces partido entre judíos y musulmanes? ¿Entre judaísmo e islam? ¿Entre israelíes y palestinos? Como hacen algunas iglesias, como hacen algunos teólogos, como hacen algunos creyentes ahora mismo. ¿No será mejor orar al Señor para que en medio de esta guerra, tanto unos como otros, dejen atrás sus ideologías, dejen atrás sus sistemas religiosos,
dejen atrás sus conflictos territoriales y conozcan a Cristo. Crean en Él y se arrepientan. Ciertamente podemos decir que hay una mayor afinidad con el judaísmo, que incluso nuestro texto sagrado tiene, por supuesto, relación con el texto sagrado de los judíos, la Tanaj, la Biblia hebrea. Pero evidentemente, si eso no les ha llevado a Cristo, en vano tienen esas escrituras. Gracias a Dios, hoy en día, algunos judíos se convierten al cristianismo. Gracias a Dios, hoy en día, algunos musulmanes se convierten al cristianismo. Y es por ello por lo que debemos orar, hermanos, para que conozcan a Cristo. Estos intereses territoriales, ideológicos, económicos, al fin y al cabo están motivados porque son gestionados por corazones de piedra. Personas que no buscan a Dios, sino que ellos mismos quieren ser sus propios dioses. Y nosotros debemos de orar por ellos, porque necesitan arrepentimiento, necesitan conocer al Señor. Ciertamente la alegoría es clara. La promesa viene por Isaac. Cristo viene por la línea de Isaac. Pero el beneficio de la promesa, la reconciliación, la salvación, es para todo aquel que crea. Sea descendiente de Ismael, sea descendiente de Isaac, sea quien sea, porque Dios no hace acepción de personas. Así que ciertamente hoy existe esa oportunidad para los que están en Gaza, para los que están implicados en medio de este conflicto bélico. Hoy tienen la oportunidad. Y si el mañana se vuelve real, mañana tendrán la oportunidad. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno decidirá qué hace. Pero nosotros, hermanos, no nos dejemos llevar por las malas interpretaciones o por simpatizar más por un bando o por otro, porque al final el único que merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor, toda nuestra devoción, es Cristo. Y conforme vamos conociendo el amor de Dios, inevitablemente surge el deseo de reflejar su amor a los demás, al prójimo. El apóstol Pablo estaba sorprendido de cómo muchos de los gálatas volvían a judaizar, volvían a guardar ciertas normas, ciertos ritos. Desgraciadamente hoy en día, como os lo he comentado alguna que otra vez, pues existen evangélicos o cristianos en general que pese a entender que Cristo ha muerto por ellos, que Cristo ha resucitado, que Él nos ofrece la vida eterna, que Él nos ofrece su perdón y salvación, tarde o temprano vuelven a guardar ciertas normas, ciertas costumbres que les llevan a una religión falsa, a un sistema espiritual falso. Cristo es más que una religión, hermanos. Es una persona que nos ama, que nos conoce, por el hecho de ser Dios, pero además por el hecho de que se hizo ser humano. Se hizo ser humano. Participó de nuestras dolencias. Participó de nuestras inquietudes. Así que, hermanos, oremos también por ello, no solamente por este conflicto entre israelíes y palestinos, sino también por personas que de algún modo u otro han tenido el privilegio de conocer a Cristo, pero al igual que estos gálatas, o al menos varios de estos gálatas, han caído en engaños de falsos predicadores, falsos teólogos, falsos pastores, que no tienen el deseo de exponer la Biblia, la palabra, sino que su deseo es someter a la iglesia, o a la mayoría de ella, con el fin de obtener sus intereses. Está claro que no temen a Dios, que lo que buscan quedará en polvo.
se quedará aquí, pero nuestro espíritu, por cuanto lo ha dado Dios, a Él volverá. Que cada uno considera cómo vive. Si vivimos a la luz de la eternidad, o si pensamos que esta vida es todo, y por tanto, cuanto más acumule aquí, cuanto más me asegure aquí, mejor será para mí. Sin embargo, el que entiende que esto es un instante, es solo un momento, y que Dios es nuestro único Salvador, nuestro Creador, pues va a vivir desde esa óptica. Así que oremos, hermanos, oremos para que esto que comparte aquí, que denuncia aquí el apóstol Pablo respecto a las iglesias de Galacia, no siga sucediendo en medio de las diferentes iglesias cristianas evangélicas de Madrid, de España, del mundo. Y por otro lado, oremos para que aquellas personas que a la luz de la Biblia hebrea, a la luz del Corán, o a la luz de las ideologías que les han enseñado, adoctrinado, pues avalan por esta guerra. Y seguirá así hasta que el Señor así lo considere. Oremos, hermanos.